Vamos a buscar en el libro de Jeremías, dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya se ha orado previamente durante varias semanas por esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Dice en el libro de Jeremías 20, 14 al 18, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y mis días se gastasen en afrenta. Esta predicación lleva por título Deseos de morir. En nuestra vida, en nuestra sociedad, en algún momento alguna persona entra en tribulación, entra en angustia de una manera fuerte, de una manera soberbia, entra de una manera de angustia. Y aquella persona tiene deseos de vivir, así como Jeremías. Jeremías tenía un deseo grande de morir, siempre profetizaba y siempre vivía preso, siempre vivía acechado por muchas cosas y circunstancias, y todo el tiempo cuando profetizaba siempre le decían que lo iban a matar, que le iban a hacer cosas, y no solamente eso, el hombre literalmente vivía preso. Pero es tremendo, el hombre tuvo deseo de morir porque cada rato cuando le decía y profetizaba a reyes y a gente que estaban en alta jerarquía, obviamente siempre sentía que lo iban a matar por causa de esa profecía que daba. Hay mucha gente que pueden estar sirviendo en este momento en la obra del Señor y van adelante, van luchando y luchando, pero cada ratico tienen una afrenta, pero es necesario que eso venga, es necesario que eso venga a nuestras vidas para que nuestros días sean más excelentes, más fuertes, más llenos del poder del Espíritu Santo. Hay que tomar en cuenta también que hay veces que podemos tener afrenta, pero el cristiano no puede tener afrenta todo el tiempo, desde el momento que entra en la iglesia hasta que finaliza, afrenta. Eso no. Cuando eso está pasando es porque la persona, hay maldiciones generacionales que están reclamando su vida. Y hay personas hay cristianos y hermanas que están reprendiendo espíritus inmundos, están reprendiendo a cada momento y a cada rato, pero hay gente que no se deshace de las maldiciones generacionales. Cuando alguien que no se deshace de las maldiciones generacionales, va a tener un deseo grande de morir, va a tener un deseo grande de dejar de existir a causa de que las maldiciones vienen reclamando. Y las maldiciones, cuando vienen reclamando, no estamos hablando de una palabra que viene a reclamar en forma de palabra. No, esa palabra se vuelve espíritu inmundo porque está reclamando algo que le pertenece por pacto diabólico que se haya pactado a aquellas personas por generaciones. Ahora bien, cuando eso pasa y el cristiano no sabe que está pasando esto, el cristiano no se desliga de todo yugo, de todo pacto, de toda acta, de todo decreto, eso va a venir constantemente a guerrear su vida de una manera constante y literalmente eternamente hasta que la persona no se dé cuenta que eso es lo que está estando en su vida. Hay deseo de morir, hay deseo de cosas que pasan en nuestra vida por causa de que hay algo en el mundo espiritual que no sabemos, que no comprendemos y que no lo hemos reprendido ni tampoco hemos desligado de todas esas maldiciones. Las maldiciones son contratos, son pactos, son actas y son decretos firmadas en el mundo espiritual, que si el cristiano no se deshace de eso, eso vendrá constantemente a reclamar en su vida, en su familia y en todo lo que le rodea, en lo que es la salud, en lo que son las finanzas, todo eso vendrá a reclamar en todo momento. Vamos a pasar un momento a hablar sobre un post de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Mira lo que cita en ese post que escribieron aproximadamente hace un año. Dice: signos de advertencia del suicidio, aunque esto es parte de algo espiritual, porque sabemos que la Biblia desde que comienza hasta que finaliza contiene lo que se llama psicología, y de hecho el apóstol Pablo lo vemos mucho hablando psicológicamente a muchas partes, pero no vamos a hablar de ese tema en ese momento ahorita, pero vamos a hablar porque
todo lo que es la Biblia, desde que comienza a que finaliza, contiene psicología. Y esto para hablarlo de un plano de lo que está fuera de la iglesia, cómo funciona, cómo se mueve. No nos enfocamos exactamente, pero sí ayuda a las advertencias que tienes aquí para que un cristiano esté más acorde y esté más alerta a esos signos de advertencia de suicidio. Dice y cita de esta manera: la mayoría de los suicidios son precedidos de signos de advertencia verbal, conductual, como hablar sobre querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza, o sentir una carga más que los demás. Otros signos de sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o sin razón de vivir, sentirse extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de ira, con dolor insoportable, ya sea emocional o físico. Asimismo, cambios de comportamiento como hacer un plan o investigación de formas diferentes de morirse, alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento, hacer cosas muy arriesgadas como conducir con una alta rapidez o una velocidad muy alta, mostrar cambios de humor extremos, comer o dormir demasiado, consumir drogas, alcohol, con frecuencia puede ser signos de advertencia del suicidio. Extremadamente hay que tener mucho cuidado con esto cuando usted vea este tipo de patologías que se están desenvolviendo en sus familiares, en hermanos, en hijos, en hijas. Tiene que tener mucho cuidado cuando está viendo esto. Existen intervenciones eficaces para prevenir el suicidio en el plano personal de la detención y tratamiento temprano de la depresión y de los trastornos por consumo de alcohol son fundamentales para prevenir del suicidio, así como el contacto del seguimiento con quienes han tratado de suicidarse y apoyo psicosocial en las comunidades. Si una persona detecta señales de advertencia de suicidio en ella misma o en alguien conocido, debe buscar ayuda de un profesional de la salud o lo más pronto posible. Ahora bien, sabemos que nosotros como cristianos también buscamos esas ayudas. Hay personas que buscan esas ayudas. De hecho, cuando yo era niño me llevaron varias veces a los psicólogos, pero me sacaron rápido de ahí, de esos lugares, de esas oficinas, porque los psicólogos se asustaban. Resulta que ellos empezaban a poner a uno a escribir cosas para ellos tener un análisis de lo que uno escribía, pero resulta que según por el don que yo tenía, lo que quedaban analizados era ellos, y ellos decían: señora, llévese a su hijo, él da miedo porque él ve el mundo espiritual, lo plasma en papel y resulta que está hablando de los familiares muertos de uno y de cosas que han pasado en nuestra vida. Y varias veces los psicólogos salieron muy angustiados entregándome a mi mamá y que no, mira, llévate, lo que ese niño da miedo. Hay cosas tremendas que hay en la advertencia del suicidio. Hay cosas, porque todo lo que mostraba Dios era cuestión de suicidio. Pero también vamos a contar un testimonio, como hemos dicho, varios testimonios a relación de lo que se está predicando. Había un pastor en una ocasión que cuando se venía de Valencia para Caracas, yo iba con él y resulta que el hombre me estaba hablando de algo de brujería, de algo que le estaban echando como brujería. Resulta que en ese momento decía: bueno, varón, yo esa cuestión no le tengo mucha fe. Sí sé que existe, pero yo creo en Cristo Jesús. Y resulta que el varón empezó a hablar: no, varón, pero eso existe y hay que tener cuidado. Y él era un pastor. Ahora, quiero recalcar que veníamos aproximadamente a 120 kilómetros por hora por esa autopista. Y el carro se ha petrificado. ¿A qué me refiero que se ha petrificado? El carro no abría puertas, el carro no daba ni a derecha ni a izquierda, los frenos no se podían apretar, ni el acelerador, nada. El carro la palanca quedó fija, el carro literalmente se le puso un espíritu inmundo encima, era de noche, y el carro uno no podía, porque yo veía que el carro iba a esa velocidad, íbamos por una autopista, gracias a Dios íbamos en una recta, y resulta que el carro no se podía salir, porque resulta que espíritus inmundos agarraron la posesión del varón, que era ese carro, y querían matarlo. Bueno, lamentable, tremendo era, porque yo estaba adentro, doy testimonio de eso, pero gracias a Dios se pudo salir de eso, a causa de la oración, que uno oró y ¡pum!, y el carro otra vez agarró, se pudo otra vez, y el carro incluso
el carro se metió para una zanja que está en el medio de la autopista, porque en ese lugar hay autopistas de ambos lados, la que va de retorno y la que va de la que va para derecha y la otra que va para izquierda, o la que va de retorno y regreso, y resulta que el carro se metió en la zanja, porque no se pudo controlar, sino que se metió ahí, y el carro incluso hasta se apagó, pero se apagó en el medio. Y el varón dijo, si esta cosa no se hubiese apagado, nos hubiésemos matado. Pero resulta que la mano de Dios está sobre nosotros. La mano de Dios está sobre nosotros todos los días. Ahora, aquí doy referencia a lo que se llama el deseo de morir. Porque cuando las personas tienen deseo de morir, no hablan de sus problemas. Cuando las personas tienen deseo de morir, hay algo adentro de sí que lo va drenando, lo va chupando de una manera espiritual, diciendo cantidades de cosas. Tú no puedes proceder en este ministerio, no tienes la capacidad. Pero resulta que todos los que están en la Biblia fueron personas llamadas que no tenían capacidad, pero Dios le dio la capacidad. Moisés era un hombre que no era elocuente, pero resulta que conseguimos a Moisés llevando un pueblo de 6,5 millones de personas aproximadamente, junto con Aarón. Pero resulta que él no era una persona elocuente, más sin embargo Dios lo pone a hablar delante de toda esa cantidad de personas. Gedeón era un hombre que cuando Dios le dice que era un hombre esforzado y valiente, cuando Dios lo llama, Gedeón estaba guardando comida porque el ejército contrario estaba atacando el lugar donde él estaba, y resulta que él se estaba escondiendo. Entonces, vemos cantidades de personas que son tremendamente, que eran incapaces de hacer la tarea a la que fueron encomendadas, pero Dios quiso que esas personas fueran encomendadas a esa tarea. Dios quiso que esas personas se desenvolvieran en eso, que fueron encomendados. Ahora bien, vemos también otro testimonio. Había una señora que había vendido en varias ocasiones una casa. La casa la había vendido en varias ocasiones porque la casa poseía filtraciones. Y resulta que esa casa que poseía filtraciones la había vendido por causa de que producía efectos secundarios en el cuerpo de la persona que vivía y estaba en esa casa. Cuando la persona estaba en esa casa, le producía asfixia. Esa persona le producía asfixia a esa casa. La casa fue vendida, fue reparada, pero como que dicen, maquillada y vendida. La otra persona compró, fue maquillada y vendida. La otra persona la compró, fue maquillada y vendida, hasta que la casa se desvalorizó. Hasta que finalmente una persona compra la casa, ve el problema, destapa la pared, quita la filtración de los tubos que estaban ahí y arregla el problema. Ahora bien, ¿por qué doy este testimonio también sobre esa casa, esa persona que tenía esa casa y fue vendida muchas veces? Porque a veces queremos solamente maquillar el problema. No maquille el problema. Si usted está viviendo una circunstancia en la cual usted puede actuar, no maquille el problema. En el nombre de Cristo Jesús, salga de ese problema en el nombre de Cristo Jesús. Sabiduría y conocimiento hay en la palabra. Sabiduría y conocimiento hay en la palabra para salir de cualquier problema, circunstancia, para quitar el deseo de morir de nuestras vidas. No se concibe que un cristiano tenga esto dentro de sí, aunque lo hay y existe, pero es necesario que la persona busque conocimiento, sabiduría e inteligencia de parte de Dios, que busque conocimiento de parte de Dios. También había otro señor, un padre de un amigo mío que, lamentándolo mucho, ya no lo cuenta. El hombre tenía problemas, él iba a su trabajo, regresaba a su trabajo y se regresaba. El hombre que hablaba mucho, dejó de hablar, empezó a comportarse como una persona callada, y ya solamente llegaba del trabajo, comía y se acostaba. En una de esas, todas las familiares fueron a salir un fin de semana a hacer compras, y una de las escenas más horribles que pueda llegar a ver un hijo, que fue su hijo, que cuando entró vio a su padre ahorcado. Cuando las personas no hablan, cosas van a venir, los espíritus inmundos van a buscar de reclamar lo que por contrato, por pacto, por decreto es de ellos. Ellos buscan de reclamar lo que es de ellos por pacto, acta y decreto. La Biblia dice que cuando una persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, esos espíritus salen de esa persona y andan por lugares oscuros buscando reposo, y sin encontrarlo dicen: regresaré a mi casa donde he salido. Y cuando regresan, dice que la consiguen completamente limpia pero vacía. Eso quiere decir que la persona ha dejado de Cristo, se ha dejado de Cristo, porque Cristo, cuando llega a tu vida, limpia toda tu casa, limpia todas las zonas de esa casa y la deja limpia. Pero cuando la persona se descuida, durante mucho tiempo, el Espíritu Santo se va, y cuando el Espíritu
Espíritu Santo se va, esos espíritus inmundos vuelven y regresan. Y el postrer estado de esa persona viene siendo peor que el estado que tenía anteriormente por causa de su descuido. No se descuide en nombre de Cristo Jesús, buscando la presencia de Dios, deshaciéndose de pactos, actas y decretos. Es tremendo lo que debe saber en todo lo que se desenvuelve cuando hay deseos de morir. Debe de saber que hay personas que en su vida, lo que son padres o abuelos, han decretado cosas encima de ustedes cuando no son personas que han buscado de Cristo. Hay personas que incluso han sido brujos y dicen, yo quiero que mi hijo o que mi nieto que nazcan posteriormente tengan lo mismo, y voy a orar y voy a invocar espíritus, espíritu de Changó, de Mayac, corte africana y todo espíritu inmundo extraño, y los invocan en su familia. Y resulta que cuando empiezan a nacer los hijos que ni siquiera han sido concebidos, ya tienen una herencia de maldición. Ya tienen una herencia de maldición porque se la invocaron en la inconsciencia. ¿A qué me refiero en inconscientemente? Porque ni siquiera tenían existencia cuando ya fue invocado. Ahora, cuando ya están en el vientre de la madre, hay gente que no, él va a ser tremendo brujo, así como su padre, como su mamá, o como su abuela, o como su tía. Hay gente que hacen ese tipo de invocación, y la persona que está embarazada dice, bueno, está bien, yo lo creo que también va a ser así. Y cuando hacen eso, listo, quedó el pacto, quedó la acta, quedó el decreto hecho en esa vida. Se lo hicieron en inconsciencia, se lo reafirmaron en su conciencia que ya que estaban en el vientre, y después cuando nace empiezan a darle enseñanza sobre esa cantidad de cosas, y la persona se llena de maldición porque resulta que no está buscando de Dios. Esa persona está buscando con todo lo que es contrario a Dios, lo que es idolatría, lo que son espíritus inmundos, y la persona después va a tener deseos de morir, e incluso ya nada pueden hacer con muchas patologías porque los espíritus inmundos reclaman, y la persona tiene deseo de morir. Hay personas que por tener esta clase de facultades y traspasarla a los familiares, hacen que la persona tenga maldiciones generacionales en su vida, y al tener maldiciones generacionales en su vida, esa persona va a tener aflicción en su vida, como empezando por la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Mira lo que es la ansiedad. ¿Qué significa la ansiedad? La palabra ansiedad proviene del latín, asectia, que produce un estado. ¿Qué significa? En su traducción significa angustia, aflicción, que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que convierte una pérdida de control, de sensaciones, y que la persona presenta una opresión de alto nivel. Ahora, ¿a qué se refiere con todo esto? La persona no ha tenido ningún problema de ningún tipo. Dice que no, yo no he peleado con nadie, no tengo problema con nadie, soy una persona sana, pero resulta que los espíritus inmundos vienen a reclamar a su vida, y cuando vienen a reclamar a su vida, son espíritus de muerte, son espíritus de ansiedad, son espíritus de muerte, son espíritus de dolor, son espíritus de miedo, son espíritus de muchos deseos, de todas cosas malas, porque están reclamando lo que por herencia es de ellos. Ahora bien, ¿qué me dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 4, 6 al 7? Habla sobre cuando una persona se siente ansioso. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando una persona sabe y busca y sabe que puede estar siendo reclamado por maldiciones generacionales, deshace los pactos en el nombre de Jesús, como lo dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hace Dios. Se deshacen los pactos, se deshacen los decretos, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso lo hizo Dios. También me dice en el libro de Isaías 35:4, decía lo de corazón apocados, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago de Dios. Dios mismo vendrá y os salvará, porque Cristo Jesús se encarnó. Dios se encarnó en Cristo
para mostrar a todo el mundo que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Debes de buscar siempre día a día el nombre de Cristo Jesús, buscar su presencia, buscar su palabra, nutrirse de su palabra. Hoy en día hay un raquitismo tremendo en las iglesias. La gente no quiere leer, la gente no quiere orar, solamente quieren una imposición de mano y que se vaya todo. Pero resulta que la palabra de Dios me dice en el libro de Josué 1:9, mira lo que te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tienes que esforzarte. No se trata de que todos los días se va para la persona ir para el baño, dormir, trabajar, solamente eso. No, esfuérzate, ora, busca palabra, ora, busca palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Isha, Rabacanda, la Masella, la Masoja, porque la palabra de Dios es vida y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Hay que quitarse deseo de morir. Es tremendo. Quiero tomar en cuenta otro punto de vista. Hay hoy en día pastores que ponen imposición de manos con tanta ligereza, y hay que tener cuidado, hermanos, porque hay veces que personas pueden tener puertas abiertas e imponen las manos. A imponer las manos hay que tener mucho cuidado. Recuerdo un varón que estaba intercediendo por una hermana y el varón decía, yo siento que un espíritu así te está atacando, pero el varón no tiene don de ciencia. Él lo decía por lo que sentía, pero no por lo que veía. Yo recuerdo que como yo entré a esa iglesia y esa iglesia solamente por lo que fui a dar un presupuesto de algo, resulta que no intervine para lo que estaba viendo. Yo veía un gran hombre parado atrás de esa mujer, pero de manera espiritual. Era un hombre negro, estaba parado, pero él era el que estaba reprendiendo. Y de hecho, como el varón es un poco así, como ese tipo de persona de que yo me la sé toda, yo no quise intervenir, porque de alguna cosa algo yo estaba haciendo ahí. Pero lo peligroso de eso, que cuando una persona está reprendiendo y dice que está viendo algo que no está viendo, está entrando en mentira y tiene que tener cuidado. No debe hacerse las cosas porque crean que yo soy el espiritual. Tenga que tener cuidado en eso, porque después, si eso pasa y el espíritu no es reprendido, el espíritu se va a transferir al que estaba reprendiendo por causa de la misma mentira y abre una puerta. Y cuando abre esa puerta, la persona que le estaba pidiendo oración porque tenía ganas de morirse, después que va a tener ganas de morirse, es el orador, por causa de no tener cuidado de lo que habla, de lo que dice. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener siempre oración encima, hay que tener siempre entrar al trono de la gracia, meterse en oración, estar en cuarto encerrado para poder ministrar a aquellas personas que necesitan oración. La oración no es algo que se debe tomar a la ligera, hay que tener mucho cuidado. La oración es muy importante para el cristiano evangélico en el nombre de Cristo Jesús, para que pueda ayudar a todas las personas que le puedan llegar a venir y decirle, hermano, ayúdame con una palabra, ayúdame con una palabra bíblica. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay que esforzarse todos los días, buscar de la presencia de Dios, saber que Dios siempre es el que me da sustento, Él es el que me ayuda en todo momento. Dice en el libro de los Salmos 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También me dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es importante saber que cuando usted hace una oración y se mete al trono de la gracia, Dios le mostrará cosas espirituales, lo llevará a mundos espirituales para que vea cómo se mueven todas las cosas. Y cuando usted ve todo esto que está en el mundo espiritual, va a poder entender mucho mejor para reprender. Es necesario que el cristiano se meta a niveles pero muy profundos en la oración. No deje de orar una hora, ore más.
Dure 2, dure 3, dure 4 horas orando. Métase en oración, ore, busque conocimiento. Dile, Señor, muéstrame en el nombre de Cristo Jesús. Debe de saber y entender que cuando usted está buscando de la presencia de Dios en oración, cuando está buscando la palabra de Dios, cuando usted está buscando en agradar a Dios, en agradarle a aquel que lo llamó, en agradarle a Él solamente, y no porque la gente lo vea, no para que la gente diga, oh, qué gran predicador, oh, qué gran hermano, oh, qué gran hermana, oh, qué gran profeta. No, cuando usted lo busca con ese concepto, nunca podrá explotar esa bendición que está dentro de usted. Nunca podrá experimentar ese poder que Dios quiere en usted cuando usted lo busca a Él, cuando usted, cuando usted lo está buscando, cuando usted lo está buscando a Él para agradarle a Él, Él lo bendecirá grandemente. Cuando usted está en un púlpito y está predicando la palabra de Dios y está pendiente de quién me ve o quién no me ve, no va a ser tan efectivo. Pero si el anfitrión ahí es Cristo Jesús, si se está enfocando en que me escuche Él, a lo que estoy hablando de Él, de su palabra, para agradarlo a Él, la bendición está sobre su vida. Y el deseo de morir no encarna en su vida, no busca en su vida, no se somatiza en su vida el deseo de morir, porque el que reina es Cristo en su vida, el que está entronado es Cristo en su vida. No hay deseo de morir. Lo que la Biblia dice, que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero dice su palabra que Él vino para deshacer las obras del enemigo. Él vino para mostrar su gloria. Él vino para decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. A eso que vino Dios. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Por eso debe de buscar, no debe de parar de buscar de la presencia de Dios. Yo no sé realmente, no sé para quién será esta palabra, pero esta palabra está yendo al quien tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay deseo de morir, hay deseo de vivir de parte de Dios, porque Él es el fundamento. Si estamos fundados en Cristo, estamos fundados en la roca. Dice en el libro 2 de Samuel 1:9, dice: entonces Él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y metas, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Hay personas que han tenido una agonía muy tremenda, han tenido deseo de morir, así también como Job, también como dice, también estamos pasando a Samuel, pero ahora vamos pasando de Job, y mira lo que dice en estos 2 versículos, y mira después lo que dice en el tercero del libro de Job. Primero vamos a hablar del libro de Job 6:8, dice: ¿quién me diera que mi petición se cumpliera, que Dios me conociera? Dice el 6:9 ahora, que Dios consintiera en aplastarme, que soltare su mano y acabare conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Es un sosiego tremendo, es algo que está una persona que desea un gran deseo de morir. Todos sabemos lo que le pasó a Job. Pero resulta que el problema que tenía Job no era por lo que él orara, en lo que viera, en lo que oliera, en lo que tocara, en lo que palpara, en lo que pudiera escuchar, en lo que pudiera degustar. Nada que tuviera en los sentidos o ninguna oración dirigida en los sentidos iba a poder hacer un efecto completo. Mas en el 34-32 dice: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal no lo haré más. Porque Job se dio cuenta de que lo que estaba aplastando su vida en forma espiritual estaba en el mundo espiritual y no en el mundo físico. Por eso dice: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal no lo haré más. Debes encomendar tu vida a Dios, debes encomendar tu vida a Él, debes encomendar tu vida, porque Él es el que te puede sacar del lodo cenagoso. Él es el que te puede sacar de cualquier tipo de tribulación en el nombre de Cristo Jesús. Por eso mi recomendación, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, mi recomendación: deshaga todo pacto, todo acta, todo decreto en el nombre de Cristo Jesús. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá justicia como la luz de tu derecho, como el mediodía. Guardará silencio ante Jehová y espera en Él. No te ates con motivo del que prospera en su camino,
hombre que hace maldades. No debes de confundirte con todas estas cosas que pasan en el mundo. El mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda, no tengas envidia del enemigo. Y te voy a regalar esta palabra para ir errando en el nombre de Cristo de Jesús, en el libro de Isaías 41:13. Y te voy a decir otra cosa antes de esto. No temas aparece en la Biblia 365 veces. Y tú sabes por qué aparece la palabra no temas en varios versículos, varios libros, durante toda la Biblia 365 veces. Por ese mismo motivo, porque tienes un no temas 365 veces, que son todos los días del año. Dice en el libro de Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Así que no hay deseo de morir, porque Cristo reina en mi vida, Cristo reina en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Reina Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano evangelista Rafael Caro. Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Sígueme en mis redes, en canales en YouTube, como evangelista Rafael Caro. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Cristo. Y Sharabakanda, la Masella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Amén, amén. Gracias, mi querido hermano Rafael Antonio Caro Sarabia, desde Caracas, Venezuela, trayendo la palabra de Dios. Muy agradecido, muy bien escuchado la señal, y que el Señor le bendiga, querido hermano. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios en esta preciosa mañana que el Señor nos ha dado.